Bien, este video tiene como propósito explicar cuál ha sido el proceso sobre el cual se ha venido llevando a cabo el proyecto de vinculación con la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, en este caso llevado a cabo por el grupo número 2, quien se encargó de llevar adelante el proyecto dentro de la comunidad de Alangasí en la provincia de Pichincha. El proyecto consiste en la realización de capacitaciones a jóvenes de la comunidad en procesos de participación ciudadana y accountability social, para lo cual se ha venido haciendo una serie de procesos que serán explicados a lo largo de este video a cargo de los diferentes miembros del grupo. De igual manera, cabe destacar que el proyecto se realizó de forma grupal en casi todas sus etapas. El desarrollo individual únicamente concierne a la realización de los módulos de capacitación que serán llevados a cabo por los diferentes miembros del grupo. Los procesos llevados a cabo hasta el momento van desde la realización de un levantamiento previo de información para el reconocimiento e identificación de problemas y falencias en el gobierno autónomo descentralizado, por medio de, en este caso, entrevistas exploratorias, así como también de encuestas completamente anónimas, las cuales se han venido realizando tanto a autoridades, personalidades influyentes dentro de la comunidad, así como también a moradores y también a jóvenes que conforman esta comunidad, que lo que es Alangasí en la provincia de Pichincha. Sin más preámbulo, vamos a continuar explicando al detalle en qué consistieron los diferentes procesos y las falencias y problemas que se encontraron en los mismos. En esta oportunidad lo que yo voy a hacer es explicar cuál ha sido un poco el proceso que desde mi parte se ha aportado para lo que es el proyecto de vinculación con la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Principalmente con respecto a la parte inicial, quiere decir pues la recopilación de la información exploratoria por medio de las entrevistas cualitativas que se realizaron. En mi caso yo me encargué de realizar la entrevista a uno de los principales dirigentes de la comunidad, que en este caso pues es obviamente el presidente de la comunidad, el doctor José Morales. En este caso pues básicamente nuestra lo que principalmente encontramos con respecto a las falencias en este proceso de la comunidad es precisamente lo que nos indicó el doctor Morales, lo cual ya se manifestó en el primer informe. En este caso, pues, el doctor Morales lo que nos había indicado es que efectivamente existe una participación y una cierta concurrencia en las asambleas por parte de los moradores de la comunidad de Alangasí. Sin embargo, esto ocurre con la particularidad de que hay una falta generalizada de interés por el bien común. Es decir, que la gente tiende únicamente a hacer las cosas por su propio interés personal. Por otro lado, otra cosa que nosotros pudimos percibir es que existen falencias en la difusión de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas. El doctor Morales no quiso ahondar mucho en el tema, dado que él nos indicaba que él pensaba que el proceso se estaba llevando bien como se lo había estado llevando hasta ahora, y que por algo, en palabras textuales él nos dijo, que por algo él había sido reelecto. En ese sentido, pues lo que nosotros pudimos captar es que no existe, digamos, un contacto, ya sea por redes sociales, especialmente por redes sociales, ya que es una comunidad en la cual gran parte de las personas trabajan fuera de Quito, perdón, fuera de la comunidad, trabajando en Quito. Y en este caso, pues, muchas personas llegan muy tarde, no tienen la oportunidad de vincularse de forma directa con la vida política de la propia comunidad. Y si lo hacen, como ya lo había manifestado, lo hacen únicamente por su propio interés. En este caso, pues, la principal solución tentativa que se tiene que encontrar es precisamente esa. El hecho de que las alternativas que se tienen que encontrar tienen que ser enfocadas precisamente a ese grupo de personas que conforman la comunidad en general y que no están permanentemente vinculados precisamente por su falta de tiempo, por su condición de personas trabajadoras que están permanentemente fuera de su hogar, de su entorno, y están trabajando en otro lado. Entonces, en ese sentido, consideramos que tiene que ser sumamente importante esta cuestión, el darle cabida sobre todo a los medios virtuales, tal como nos había indicado el asesor Carlos Arellano, y para que de esta manera pues la gente pueda vincularse y participar de una forma más activa dentro de los procesos políticos de la comunidad. Ahora, este es uno de los temas muy importantes a los cuales vamos a hacer alusión dentro de los módulos de capacitación. En este caso, pues yo voy a encargarme un poco de dar la parte introductoria de dicho módulo, en la cual pues vamos a enfocarnos precisamente en cómo nosotros tenemos que percibir la participación política. Hay que entender que existe todavía bastante generalizado este prejuicio de que la vida política únicamente incluye
tanto las instituciones estatales, es decir, trabajar para el Estado, y las dinámicas electorales, es decir, el hecho de que yo solamente hago política cuando deposito un voto en una urna. Hay que deshacerse de ese prejuicio, hay que entender, hay que buscar hacer entender a la comunidad en general el hecho de que más que todo la política también nos afecta a todos. Por ende, nosotros también podemos participar en ella, dado que es precisamente en nuestro entorno donde se desenvuelve esto y donde nosotros podemos accionar para que se puedan cambiar las cosas en las cuales nos hace falta que se cambien. Entonces, para ello, pues obviamente se tiene que conocer cuáles son los mecanismos administrativos, los mecanismos burocráticos y también las cuestiones normativas. Ese tiene que ser el propósito fundamental de la capacitación, es decir, dar información acerca de los mecanismos a los que los moradores de la comunidad tienen acceso para poder acceder. De este modo, también hay que dar una inducción hacia una perspectiva de acción más que de expectación, es decir, bueno, yo conozco, sé más o menos cómo funciona, pero a mí no me interesa entrar en eso. No, la cuestión es, si yo estoy interesado y yo veo que hay necesidades en mi comunidad que pueden ser cambiadas por medio de un mecanismo al cual yo puedo tener acceso, debería hacerlo. Debería organizarme con los miembros de mi comunidad para yo poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. En ese sentido, pues también captar el interés y a través de métodos de fácil acceso para los jóvenes, sobre todo a través del tema de las redes sociales y también de los archivos virtuales, que son los cuales nosotros vamos a utilizar, específicamente los que proporciona sobre todo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para poder acceder a este tipo de cosas. Lo que nosotros vamos a hacer es únicamente facilitarles el acceso. Entonces, con respecto a la revisión de literatura normativa, pues nos vamos a enfocar sobre todo en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en el COTAD. Está justo aquí. De paso también nos vamos a encargar con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana de dar como una pequeña introducción acerca de cuáles son los fundamentos sobre los cuales se sustentan estos mecanismos, que en lo posterior serán detallados. Además de esto, pues también vamos a hablar un poco de cuáles son los fundamentos sobre los que se desarrollan los gobiernos autónomos descentralizados, por qué reemplazan a los gobiernos municipales, a los patronatos y toda esta cuestión en su momento que fueron reemplazados. Vamos a verlo muy brevemente nada más. Además, pues vamos a hablar un poco de los dos mecanismos que, de acuerdo con la entrevista que se realizó, fueron como que los más importantes, con los que se realizan con más frecuencia, que son las asambleas ciudadanas y los presupuestos participativos. Únicamente los veremos más o menos a manera introductoria. Evidentemente, a lo largo de la capacitación se verán estos y todos los demás mecanismos que confluyen dentro de los diferentes métodos de participación ciudadana y rendición de cuentas. Y en este caso, pues vamos a tratar esto de manera únicamente introductoria. Eso siempre haciendo énfasis en cuál es la importancia de la introducción de los ciudadanos dentro de la vida política de su propio entorno local. Este informe va sobre los mecanismos de participación ciudadana y control social que se hicieron en la parroquia de Arangasí. El primer trabajo consistió en buscar toda la normativa referente a los mecanismos de participación ciudadana y control social que se encuentran regidos bajo la normativa o la ley. En este sentido, se sacaron la mayoría de la Constitución del Ecuador, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y del COTAD, del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización. Después de haber sacado toda esta normativa, se procedió a hacer un cuestionario precisamente de esto, de los mecanismos de participación ciudadana y de control social. Entre los primeros están los consejos ciudadanos sectoriales, los consejos consultivos, las audiencias públicas, los presupuestos participativos, las asambleas ciudadanas, la silla vacía y los cabildos populares. Anexos a estos principales mecanismos, que también constan en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están la iniciativa popular normativa, la rendición de cuentas por parte de la política y, por último, la revocatoria de mandato. Además, se anexó a esto a un principio de participación política, como lo es la organización a partir de movimientos o de organizaciones políticas. Precisamente. Después están los mecanismos de control social, que se dividen a su vez en la veeduría ciudadana, los observatorios ciudadanos, las defensorías comunitarias y los comités de usuarios. Con todas estas preguntas y todos estos mecanismos, pasamos a los jóvenes dentro de la parroquia de Alangasí a proceder con unas preguntas referentes a todos estos temas. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Y el procesamiento de los mismos. Bueno, en un cuestionario o en una encuesta de escala de Likert se obtuvieron los siguientes resultados.
La actitud hacia la participación ciudadana dentro de la parroquia de Alangasí es realmente baja, o en estos casos sería completamente desfavorable. Es decir, más del 75% de las personas que fueron encuestadas dicen que no están referentes o no están en conocimiento de los mecanismos, nunca han participado en ninguno de estos mecanismos de participación ciudadana o de control de cuenta o de control social, tampoco han estado presentes en ninguna rendición de cuentas, creen que a nivel más local, como lo es el GAT parroquial, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, encuentran muy poco la difusión de esta información como la participación activa de los ciudadanos en el ámbito. Listo. Ahora la información de los módulos. ¿Qué es lo que hay en la primera parte del módulo que me correspondió a mí? Pues los presupuestos participativos. En este caso, ¿cómo se conforman? Pues se conforman a cada nivel de gobierno. Esto quiere decir desde el GAT parroquial hasta nivel nacional, que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Y se elabora principalmente con el Ejecutivo. Si bien después se aprueba por el Legislativo, es en el Ejecutivo donde la ciudadanía puede ir y participar para enfocar en el gasto. ¿Cuál es el fin o el objetivo de los presupuestos participativos que se elaboran anualmente? Pues distribuir equitativamente los recursos, como que la ciudadanía se comprometa responsablemente al gasto público. Después, el siguiente módulo que tiene que ver con las asambleas ciudadanas. Son una organización que se proclama desde la ciudadanía, que se organiza a partir de esta y que la ley de participación establece simplemente algunos lineamientos generales que se deben seguir. ¿Con qué fines se establece? Pues principalmente para respetar cada uno de los derechos de la ciudadanía, como para también organizarse políticamente y defender, por ejemplo, en el caso preciso, alguna política o un accionar que se debe cometer desde un acto desde el gobierno. Por último, está la silla vacía. Este último mecanismo de participación ciudadana que me tocó a mí explicar se basa principalmente en que cada una de las sesiones de los gobiernos autónomos centralizados son públicas y necesitan tener una silla vacía. Eso quiere decir que un ciudadano se presenta ante la misma para tener voz y voto dentro del consejo, en este caso dentro del GAT parroquial, y por lo tanto puede ofrecerse para dar una opinión o para ser un representante de la ciudadanía. Y con esto concluye cada uno de los mecanismos que me tocó dentro de los módulos. Instancias y herramientas de participación en las parroquias rurales de la provincia de Pichincha, específicamente en la parroquia de Langasí, ha contado desde el inicio con una serie de investigaciones y recopilación de información, para lo cual nos hemos dedicado en una encuesta que cuenta de 22 preguntas. Estas preguntas han sido desarrolladas en base a la escala de Likert, con el fin de encontrar las falencias que tiene esta parroquia. Esta escala de Likert tiene ponderaciones desde muy frecuentemente, ocasionalmente, raramente, nunca. Esta encuesta se hizo a 100 personas en un rango de edad de 16 a 26 años. En rasgos generales, algunas de las preguntas que tenemos en esta encuesta son: ¿su junta parroquial le ha permitido a usted conocer los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas de algún modo? Pueden ser estas capacitaciones, trípticos, medios de difusión. ¿Usted ha sido convocado para mecanismos de participación ciudadana en su gobierno local? Otra puede ser: ¿ha participado usted o un conocido suyo en consejos ciudadanos sectoriales? Y así sucesivamente se han desarrollado las preguntas para poder responder más adelante a nuestro proyecto de capacitación. Le explicará más adelante mi compañero cómo han sido evaluadas estas encuestas. Se ha procedido a hacer preguntas las cuales resuelvan los inconvenientes de la parroquia y para luego continuar con los módulos que servirán para capacitar a los estudiantes de los colegios de la parroquia de Langasí. Una de las preguntas primordiales que hemos desarrollado es: ¿cómo se participa en los mecanismos de control social y esto puede traer o no judicialización? Pues bien, he mencionado varios de los mecanismos de control social como la veeduría ciudadana, el observatorio ciudadano, las defensorías comunitarias y sobre todo su marco legal. Otra de las preguntas es: ¿en qué consiste una veeduría ciudadana? Brevemente, las veedurías ciudadanas son mecanismos de control social, mediante los cuales los ciudadanos ejercen su derecho de participación para el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública. Tienen un carácter cívico, voluntario, independiente y neutral.
Si nos concentramos en el caso de Alangasí, específicamente las veedurías deben enfocarse en fiscalizar el trámite de mejoramiento de viabilidad, ya que esto últimamente ha perjudicado mucho en el tema de turismo, debido a que por las condiciones en que se encuentran las carreteras por las últimas lluvias, los turistas no han podido ingresar. Y si lo han hecho, han sido en menores cantidades que en otros años. En este mes de junio, esta parroquia contará con la fiesta Inti Raymi y los moradores están muy preocupados porque la gente no avanza a llegar por los baches que se encuentran en estas vías. Y eso traería consigo que no tengan ingresos económicos como suelen percibir en años anteriores. En asambleas anteriores en Alangasí se han topado temas centrales de discusión sobre esta calamitosa situación de la viabilidad. Hay unas palabras del presidente de la parroquia de Alangasí, los cuales dicen que esta es una necesidad imperiosa, la cual no debe ser descuidada por ningún motivo. Entonces, los moradores han decidido invertir todo su presupuesto en el mejoramiento vial. Otra de las preguntas que se enfoca en nuestros módulos de capacitación es ¿cuáles situaciones pueden convocar observatorios ciudadanos? Primero, ¿qué son los observatorios ciudadanos? Un observatorio ciudadano es un mecanismo de control social que se constituye por ciudadanos, organizaciones que estén interesadas en elaborar en conjunto con la academia y expertos diagnósticos, seguimientos técnicos e independientes para impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de la política pública que son susceptibles de ser intervenidas y solucionadas por el gobierno civil, de la sociedad civil. En el caso específico de la parroquia de Alangasí, estos observatorios ciudadanos deberían servir para presionar sobre el tema de la legalización de tierras, debido a que este observatorio se conforma por personas naturales y también profesionales, quienes en cuanto a leyes podrían ayudar un poco más este tema a los moderadores de Alangasí. De acuerdo a la entrevista realizada a la señorita Eva Chungandro, quien estuvo de candidata para el GAT de Alangasí, supo mencionar que en las parroquias más alejadas de Alangasí como Ushimana, Angamarca y las Lomas de Alpaluma no cuentan con escrituras de las casas, debido a que cuando fallece un padre de familia y éste le hereda 4 hijos, los mismos no tienen los conocimientos del tema para hacer un traspaso de tierras y además no cuentan con un nivel de alfabetización apto para emprender este tipo de trámite. Sobre todo, tampoco cuentan con los recursos suficientes para pagar este tipo de asesoría. También nos cuenta Chungandro que hace 6 años el municipio de Quito instaló unas oficinas para emprender el trámite de las escrituras. Finalmente estos solo ayudaron a 7 familias. Cuando se les preguntó por qué no seguían con el trámite, supieron responder que eso solo era su labor, las 7 familias. Los observatorios entonces deben impulsar esta creación de las leyes para que se encuentre cómo poder capacitar también a su vez a los moradores para que tengan el conocimiento de realizar las escrituras de sus terrenos. Finalmente, también otra pregunta que nos ha surgido es ¿a qué derechos pueden acceder a las defensorías comunitarias? Las defensorías comunitarias tienen varias funciones. Una de estas, promover y difundir los derechos humanos y sociales que involucren a la comunidad. En el caso específico de Alangasí, se puede ver muy bien que estas defensorías comunitarias pueden actuar para defender el derecho del agua potable. Durante la última década, Alangasí ha sido uno de los barrios en los que continuamente se va el agua. Sobre todo lo que exigen los moradores de Alangasí es que se les informe con tiempo, ya que así podrían recolectar un poco de agua. Estos cortes han ocasionado incluso la suspensión de clases para los estudiantes. Estas defensorías pueden dirigirse convocando a canales de televisión hacia las oficinas de la CEMAP para tener respuesta y que directamente sea la empresa de agua potable y que les informe con avisos oportunos para que estos puedan recolectar el servicio de agua potable. Revisión de documentos oficiales del GAT parroquial Alangasí. Los documentos oficiales sobre el tema de participación ciudadana y control social fueron solicitados, pero ante la respuesta tardía y negativa se tomó como referencia las publicaciones de rendición de cuentas del GAT parroquial Alangasí en su página web oficial, donde constan las publicaciones anuales del año 2014 al 2017, mientras las publicaciones de la LOTAI
van del año 2012 al 2019. Dentro de los antecedentes encontrados en los informes de rendición de cuentas, anualmente se ha realizado una invitación a la comunidad de Alangasí a que sean partícipes del informe de rendición de cuentas junto con la elaboración de presupuestos participativos. En el caso del año 2014, para los presupuestos participativos existen registros de asistencia, hora y espacio usado. Para tal evento existen registrados 73 asistentes. Para el sábado 12 de julio de 2014, en tanto que para el informe de rendición de cuentas se establecen 179 asistentes al evento. Sobre el año 2014 consta el Plan de Desarrollo Estratégico Parroquial, en el cual se indica que hay un comienzo al camino de la planificación participativa. En el mismo plan se establece una serie de estrategias que buscan promover la participación. Así está la repartición de volantes, carteles evidentes, presentación de datos y difusión en medios de comunicación. Junto con tales estrategias se busca evidenciar los resultados de las convocatorias publicándolas en Internet en las próximas reuniones. También se establecen 3 etapas a desarrollar en las asambleas parroquiales, las cuales son diagnóstico territorial participativo, propuesta de estrategias de desarrollo, planes operativos, donde también consta el impulsar la democracia con la difusión de los mecanismos de participación. Otros datos encontrados corresponden al año 2015, 2016 y 2017. Estos establecen datos similares que van en correspondencia con los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico Parroquial 2012-2015. Así constan solo las asistencias de asambleas por rendición de cuentas y por presupuestos participativos de los años 2014 y 2017. Mientras que los informes del 2015 y 2016 no evidencian reuniones por establecimiento de mecanismos participativos. Como siguiente punto tenemos el taller y capacitación a los jóvenes de Alangasí, que tiene como objetivo generar en los participantes un conocimiento sobre los roles y funciones de los consejos consultivos para efectivizar su participación y el cumplimiento de sus funciones. Como primera instancia tenemos la ambientación. En la plenaria, mediante la lluvia de ideas, se invita a los participantes a exponer cuál ha sido el proceso de conformación de consejos consultivos del cual participaron, cómo fueron elegidos sus representantes, cuál fue el proceso de convocatoria y cómo ha sido su experiencia dentro de los consejos consultivos. La idea es conocer cuál es el imaginario que tienen los participantes de los consejos consultivos, para qué están, cómo se conforman, quiénes los conforman. En siguiente instancia tenemos el momento de reflexión. Para la reflexión se realiza una presentación de los roles y funciones de los consejos consultivos, experiencias con el consultivo de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas. Se genera un espacio de discusión mediante preguntas generadoras de que se procura cambiar los imaginarios de los participantes respecto a los consejos consultivos y generar una conceptualización de los mismos en base a la presentación realizada. Para poder recolectar más información acerca del conocimiento que tienen los jóvenes sobre los mecanismos de participación ciudadana y control social, nos hemos dirigido a 2 colegios principales de la parroquia de Alangasí, la cual hemos aplicado una encuesta que cuenta con alrededor de 20 preguntas sobre los mecanismos de participación ciudadana, la cual, luego de realizar el análisis respectivo, hemos llegado a la conclusión de que los jóvenes poseen un conocimiento nulo sobre estos mecanismos, la cual es necesaria la aplicación de un taller de capacitación para los jóvenes de esta parroquia. En la primera parte de nuestro proyecto de vinculación con la sociedad hemos realizado varias entrevistas, para lo cual nos remitimos a la licenciada Beatriz Martínez, quien es encargada del Colegio Nacional Alangasí. Ella manifiesta que el problema principal es el desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana y control social. Esto genera un desinterés en la parroquia y en sus habitantes, por lo cual nuestro grupo de vinculación con la sociedad estará encargado de proporcionar las herramientas necesarias para que esta parroquia pueda aplicar de manera oportuna dichos mecanismos. Otro de los mecanismos que vamos a fortalecer en la parroquia es el proceso de rendición de cuentas. El proceso de rendición de cuentas se lo puede solicitar a todos los niveles de gobierno.
En este caso, hemos planificado presentar este mecanismo de participación ciudadana, primero dando una base legal, una definición y un modo de aplicación. En un segundo momento tenemos la identificación de los problemas de la parroquia de Alangasí, en donde haremos la revisión de los problemas en las competencias del GAT parroquial. Un tercer momento será la elaboración de un ejemplo de solicitud de rendición de cuentas al GAT parroquial y también al municipio de Quito. En cuarto lugar tenemos una evaluación de los participantes.